Buenas noches y hola a todos, tanto compañeros como profesores. En el día de hoy venimos a exponer el artículo que nos designaron para la clase de Sistema de Gestión Ambiental, el cual es Ecología, Economía y Ética. El grupo está conformado por Helber Campo Lacera, Víctor Manuel Pinto Flores y Geraldine Margarita Pomares Mesa. Una breve introducción de lo que trata este artículo es sobre todas las posturas, tanto los aspectos sobre el desarrollo sostenible y las relaciones entre estos conceptos, como es la ecología y la economía, a lo largo de toda la historia. Esto con el fin de ampliar las relaciones y las discusiones sobre el desarrollo sostenible. Siguiente diapositiva. Primer capítulo del libro o del artículo. Concepciones de la naturaleza en América Latina. Tenemos que estas concepciones de la naturaleza en América Latina se ven primeramente reflejadas por los conquistadores, pues cuando estos llegaron vieron la naturaleza en América Latina como una naturaleza salvaje y feroz, una naturaleza que era capaz de someter al hombre tanto por precipitaciones, sequías, fertilidad de suelos, desastres naturales, lugares inhabitables, etcétera, pero también sometía al hombre en fauna y flora, como por ejemplo, en la imagen que tenemos en la diapositiva extraída del libro o del artículo, en el cual hablan de un monstruos que habitaban en toda la selva en ese entonces en América Latina y que sometían al hombre. Después, otro concepto que se ve en la América Latina sobre la naturaleza es un concepto dado por René Descartes, el cual es un concepto netamente utilitarista, que decía que el progreso de la sociedad, tanto económico como social, se ve reflejado netamente en la naturaleza, es decir, usar la naturaleza como medio para un progreso perpetuo. Por esto mismo, la conquista española, o mejor dicho, la invasión española, se basaba en conquistar y civilizar tanto el ambiente salvaje, que consideraban salvaje, y asimismo a las civilizaciones ya existentes en ese entonces, que en este caso eran los indígenas. ¿Cómo conquistaban y civilizaban los conquistadores? Sencillamente eran talando árboles, extrayendo minerales del suelo, haciendo una extracción agrícola intensiva, con discursos religiosos, etcétera. Y una vez que ya se conquistó la naturaleza, ya no se ve la naturaleza como algo salvaje o feroz, sino que se veía como aquello que servía para el progreso, como lo mencioné anteriormente, que decía Descartes, y por ende sea como una canasta infinita de recursos, porque ese es otro concepto que tienen de la naturaleza, el cual pensaban que eran recursos infinitos. Asimismo, tenemos que otras diferencias en las concepciones de naturaleza en América Latina se ve eh, pues con las concepciones indígenas. Pues para los indígenas un suelo lo diferencian de uno al otro con su productividad agrícola. Sin embargo, para los europeos, ellos diferencian el suelo uno al otro con su valor mercantil en la extracción de recursos agrícolas, la extracción de minerales, la extracción de X recursos. Y otra cosa que se le añade a esto es que ellos al querer extraer tanto, por la visión utilitarista que tenían, también vean todos como un conjunto, veían todo por pares separadas, es decir, que lo que extraían en el suelo no afectaban a las demás cuestiones ecológicas del ambiente. Por ende, se hacían daños ambientales mucho peores. Asimismo, en consecuencia de esto, nació otro concepto de naturaleza en América Latina, la cual es el concepto de ecología, que la ecología es una hija de la ciencia renacentista y por ende se ve influenciada por el pensamiento de René Descartes, que ya expliqué que es un pensamiento utilitarista. La ecología quería comprender el ecosistema como un solo sistema, una máquina, y por ende quería aprovechar toda esta máquina a máximo poder. Segundo episodio, naturaleza y estrategias del desarrollo. Tenemos que los conceptos de naturaleza en América Latina se ven fuertemente influenciados por el antropocentrismo y la visión europea. Los conceptos de desarrollo también. Por ejemplo, tenemos el caso de Venezuela, que en 1914 descubre el yacimiento de petróleo y se convierte en un petroestado, es decir, un estado que se basa netamente en el petróleo, en la explotación de un recurso natural, y como se vio anteriormente en el episodio, es una visión utilitarista. En el 1918 comenzaron la exportación, haciendo así gran cantidad de dinero, y Venezuela dejó de lado la economía local y se basó netamente en la explotación de un recurso que, como bien sabemos, es un recurso finito. Asimismo, tenemos que Venezuela, entre el 76 y el 95, ganó aproximadamente 270 mil millones de dólares por la venta de petróleo. Sin embargo, tanto antes como actualmente, el 50% de la población de este país se encuentra bajo la línea de pobreza. Siguiente diapositiva, por favor. Y esto es para ejemplificar el mito que proponía René Descartes, que a mayor cantidad de recursos naturales, mayor progreso. Pero, como podemos ver en la siguiente gráfica, esto no es así. Pues tenemos que mientras más cercanos son los países al Ecuador, que es de las zonas más trópicas que tenemos en América Latina, mayor desigualdad de ingresos hay. Pues estos países, tal es el caso como Colombia, Venezuela o inclusive el mismo Ecuador, se basan netamente en una economía extractivista, bien sea agrícola, de minerales, etcétera. Y el problema de esta economía extractivista es que todos los ingresos que se ganen por esta llegan a unos solos propietarios o a un solo propietario, haciendo que la distribución de riquezas no sea de manera equitativa. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, tercera y última diapositiva. En este capítulo, que se llama Una mirada histórica al desarrollo sostenible, es sencillamente unos resúmenes de cómo el desarrollo sostenible
ha ido avanzando a lo largo del tiempo y principalmente, como se ha visto en los dos capítulos anteriores, sigue manteniendo una mirada antropocentrista y por ende una mirada utilitarista y que se influenciada por el pensamiento del filósofo René Descartes. Como puede ver en las siguientes gráficas, que habla sobre los recursos, la población y la contaminación, por más recursos que haya, la población se va a llegar a un punto que disminuye. Esto principalmente, hay que cuando los recursos bajan, la población baja y por ende la contaminación en algunos casos aumenta, en el caso no idóneo, la contaminación disminuye. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Ya me veo. Listo, hola, ¿qué tal a todos? El cuarto capítulo, que lleva por nombre Impactos y condiciones ambientales del crecimiento económico, es un capítulo en el cual el autor propone que se requiera analizar los impactos del crecimiento económico para analizar las estrategias en desarrollo sustentable. Entonces, se tiene la situación de que en Latinoamérica se tiene pues, el pensamiento de que el desarrollo es igual al crecimiento económico. Entonces, pues cada vez que se cuestionan los impactos ambientales que pueden tener, pues las industrias, estas son como un poco mitigados o son como se ignoran puesto a que se cree que a mayor crecimiento, mayor protección del entorno. Y también, pues, que las comunidades empobrecidas enfrentan, digamos, la sobrevivencia y, pues, no tienen tiempo de preocuparse por los problemas ambientales. Entonces, asimismo, pues, otros analistas, perdón, consideran que es necesario crecer económicamente, pues, para mejorar la calidad ambiental, porque ellos consideran que los pobres, por lo mismo, no tienen una buena calidad ambiental, pues, a falta de recursos. Esto se puede ejemplificar a partir de la curva de Kuznets que propone el Banco Mundial en 1990. Esta curva muestra que en las etapas iniciales hay usos productivos de altos impactos ambientales, como son la minería o la extracción maderera, donde son economías emergentes y que están previos a la industrialización y hay una mayor desigualdad del ingreso, a diferencia de las economías avanzadas que tienen un mayor crecimiento económico y un PIB per cápita mucho mayor. Entonces, pues los países industrializados tienen, digamos, una mejor manera de mitigar esos impactos ambientales. Pero otros autores reconocen que el crecimiento económico empeora estas condiciones ambientales, por lo tanto, las curvas Condit no son aplicables en todos los casos, como por ejemplo en la industria de la arena o en la tala de bosques, puesto que se incrementa la producción de residuos sólidos y también se incrementa lo que es el CO2 y las sustancias tóxicas como el cadmio y el níquel. Ahora bien, pues también encontramos esta gráfica en la cual pues se socializa en distintos contaminantes en función del ingreso per cápita en dólares, donde encontramos pues la contaminación particulada urbana, el dióxido de sulfuro urbano, los residuos municipales y las emisiones de dióxido de carbono. Entonces acá se propone que el crecimiento económico tiene deterioro ambiental y que el pensamiento de que primero crecer y luego limpiar no es equiparable, o sea, no se puede llegar a pensar así, puesto que muchos impactos no son mitigables. Y se muestra acá en la primera gráfica, en las primeras dos gráficas, cómo se ve una situación distinta a las otras dos. Por otra parte, en la segunda gráfica, en la figura 4.2, muestra la relación que tiene Chile. En Chile, según crecimiento del PIB, sin embargo, baja el IBEX. El IBEX es el índice de bienestar económico-social, lo que indica que no siempre que hay un ingreso o se industrializa algo o que se sube el Producto Interno Bruto, realmente hay un desarrollo. Por lo tanto, es una falacia considerar que esto es así, que el desarrollo es igual al crecimiento. Luego también encontramos por el autor dos conceptos muy importantes que son la huella ecológica, que es pues todo el área necesaria pues, para producir los recursos utilizados y para asimilar los residuos producidos por una población determinada, y también plantea el camino a la sustentabilidad en la cual él analiza que los países mayormente industrializados pues tengan unos mejores hábitos de consumo y en el cono sur, que somos pues nosotros, que tenemos unos mejores aspectos de recursos naturales para utilizar, pues que nosotros pues digamos tengamos una mejor oferta de recursos naturales sin aumentando y estabilizando pues, nuestro Producto Interno Bruto. Y acá se relaciona algunos países de Latinoamérica con su vida ecológica y la capacidad ecológica disponible y su balance. Bueno, en el quinto capítulo titulado Capital Natural y Patrimonio Natural, se habla primero de las estrategias de desarrollo tradicionales que se basan pues, en la explotación de recursos naturales para el crecimiento económico, y a esto juega en contraparte la perspectiva ambiental. También se hablan de tres conceptos claves que son la valoración económica, el capital natural y el patrimonio natural, que lo voy a explicar en la siguiente esquema. En la valoración económica de la naturaleza es pues todos los valores que nosotros asignamos monetariamente a los servicios que nos brindan los recursos y que nos brinda la naturaleza. Esto obviamente tiene sus límites dado que pues surgen muchos interrogantes referente a cómo se deben valorar pues estos mismos recursos. Entonces se plantea que no sea una valoración sino una evaluación. También está el concepto de capital natural, donde los recursos naturales y los sistemas ecológicos proporcionan beneficios y servicios a los seres humanos, y sus límites están en que están muy conectados con el anterior ítem, pues que es muy complejo medir
cómo se va a aterrizar todo este conglomerado natural. Y por último está el patrimonio oral, que son los recursos y elementos naturales presentes en un área geográfica específica y que son dignos de conservación. En el sexto capítulo se habla de que la ciencia contemporánea es una pieza clave en la dominación y la apropiación de la naturaleza. Entonces, la ciencia es un poco antropocéntrica y renuente sobre el debate sobre los últimos y autoconsiderados conocimientos más verdaderos y superiores a otros saberes, pues la ciencia es un componente fundamental de la crisis ambiental. Entonces, el autor también cuestiona que pese a que la ciencia se cree que es el mayor de los saberes, no se puede exigir constantemente sobre ella. Entonces también relaciona lo que son los sistemas simples y los sistemas ambientales. En el último capítulo, que se llama Mercado y Política, se hace un gran análisis a nivel general sobre que pues en América Latina distintas expresiones pueden ser englobadas dentro de un ambientalismo del mercado y se propone un rol del Estado subsidiario del mercado que proteja los derechos, la propiedad y provea también mecanismos para resolver los conflictos que garanticen el funcionamiento del mercado. Entonces, acá hay un ejemplo en esta gráfica donde se muestra el consumo por persona de los alimentos y vivienda, el combustible y los restaurantes, libros y tabaco en función de los años que transcurren y cómo ha sido el crecimiento exponencial. Los dejo con la compañera Gabriela Mares. Muchas gracias, Elber. Y claro, como explicaban nuestros compañeros, eh, Latinoamérica ha tenido un devenir bastante conflictivo en cuanto a la relación entre la economía y el camino hacia la sustentabilidad. Y eso trata precisamente el capítulo 8 sobre el comercio internacional, la globalización y el regionalismo. Y cómo entrando el siglo XX y el presente siglo XXI digamos, este término, el término de globalización y comercio internacional, ha traído estragos en el camino de Latinoamérica hacia la sustentabilidad. Siguiente diapositiva, por favor. Esto lo podemos ver a través de modelos de neocolonialismo que han seguido perpetuando la idea de una Latinoamérica extractivista y, digamos, un norte global, como lo define la geopolítica, dependiente de estos recursos y debido a que es acá, es en este continente, en América del Norte y en Europa, donde se tiene la mano de obra para la transformación de ellos. En la presentación vemos un mapa geopolítico donde se ve cómo en México el 32% de las exportaciones, que casi siempre son primarias, elementos primarios, directamente extraídos de la naturaleza, tienen como destinatario a los Estados Unidos, frente a un 51% en los países pertenecientes a la Alianza del Pacífico, donde claramente entre estos se encuentra Colombia, y un 17% en los países pertenecientes a la Alianza Mercosur, donde están el resto de países pertenecientes a Sudamérica. Esto seguido pues por el comercio hacia la Unión Europea y por último ya el comercio intrarregional. Entonces, este modelo es muy poco competitivo, al menos para Latinoamérica, porque lo que hace es fomentar la privatización de su economía y esto teniendo como el mayor estrago los costos ambientales, los cuales son bastante bajos, teniendo en cuenta el deterioro ambiental que sale pues de toda esta consecuencia y de toda esta organización del comercio internacional. En la diapositiva también podemos ver una tabla que dice que la mayoría de países en lo que llamamos Latinoamérica y el Caribe se encuentran en una posición donde si bien sus exportaciones son del más del 71%, los impactos sociales referidos a la pobreza, la desigualdad y el desempleo también son mayores al 30%, lo cual corrobora la idea que desarrolló mi compañero Elber Campo. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, en el libro nos presentan como opción el comercio intrarregional, el fomento del comercio intrarregional. Primero, porque ya en la actualidad se tienen unos objetivos de desarrollo sostenible y este comercio intrarregional tributa, sobre todo en el tema de la soberanía alimentaria del subcontinente y en el trabajo decente y el crecimiento económico, sobre todo para aquejar los problemas de desigualdad y desempleo, y por supuesto en la producción y consumo responsable, ampliándolo ya con el tema de la digamos, de la sostenibilidad y el camino hacia una economía sostenible en Latinoamérica. ¿Cómo se debería abordar esto? Pues en básicamente tres axiomas. La primera es la zonificación ambiental, que habla sobre todo de la delimitación de bioregiones en Latinoamérica y relacionadas con procesos productivos, y al menos el autor da cifras sobre cómo al menos el 10% de cada subregión biológica debería conservarse plenamente para propósitos de conservación y de regulación climática y regulación digamos, de todo este proceso del cambio climático y la contaminación atmosférica. También procesos de agricultura ecológica, que pues teniendo como consecuencia que este libro fue escrito hace 2 décadas, digamos, no se hablaba
mucho de agricultura ecológica y sin embargo lo menciona. Y ahora mismo podemos ver cómo más prácticas y cómo más investigaciones se están dando pues del lado de la FAO y de ONGs para poder, digamos, desarrollar todo el tema de la soberanía alimentaria acá en Latinoamérica. Y por supuesto el comercio intrarregional, que si bien no excluye la existencia de un comercio externo o internacional con los países del norte global, sí presenta una opción más amable y más equitativa a países de Latinoamérica para que puedan realizar esta nivelación. Siguiente diapositiva. Aquí pueden, por ejemplo, podemos ver un avance de esta zonificación ambiental en Colombia con guías y planes ya actualizados con respecto a la fecha en la que este libro fue publicado. Y siguiente diapositiva. Y pues claro está, esto suena una situación muy idílica, pero hay que tener en cuenta que hay unos retos que hay que seguir y pues uno de esos es claramente que muchas veces no hay digamos, un tratamiento equitativo entre acuerdos globales igualitarios entre el norte y el sur global y que por lo tanto deberían llegarse, porque digamos que el norte tiene una ventaja competitiva y equitativa debido a todo este proceso histórico de colonización y de producción de mano de obra, clara que el sur global todavía no se encuentra con la manera, pero sin embargo puede hacerlo a través de la implementación de acuerdos, si bien no igualitarios, equitativos, que nivelen, digamos, la brecha geopolítica e histórica que existen entre ambos continentes. Siguiente. Ya para los penúltimos capítulos se vuelve a retomar la idea de los primeros sobre la ética y los valores ambientales y la manera en la que la sustentabilidad encuentra un sentido en el siglo XXI al momento de redefinir nuestra relación con la naturaleza. Siguiente diapositiva. La ética como ciencia ambiental, pues tiene una yuxtaposición, porque si bien en la teoría de la filosofía y el conocimiento se tiene a la ciencia como objetiva y libre de sesgos, realmente la ecología muy pocas veces se ha encontrado su estudio libre, digamos, de la visión antropocéntrica que se tiene sobre el dominio y la percepción de la naturaleza como utilitaria para el ser humano y la manera en la que ésta se aborda y ésta se estudia es al fin para sacar un producto de ella. Entonces, por eso es que el libro hace esta especie de yuxtaposición, la manera en la que la ecología se ha estudiado como ciencia y cómo podemos revalorar eso para encontrar caminos de sustentabilidad. Siguiente diapositiva. El libro hace una especie de dicotomía interesante donde habla sobre, digamos, una sustentabilidad débil y una sustentabilidad fuerte. Y la sustentabilidad fuerte es la que está libre de estos sesgos antropocéntricos y que no necesita ni de la identificación ni del yo antropocéntrico para poder relacionarse o para poder reconocer la naturaleza como sujeta de derechos y sujeta de valores. El problema FI es el problema de por feo e inútil. Se tiene esta versión también platónica de que todo lo bueno es necesariamente bello y que digamos, la humanidad debe solo estar, se atañe de todo aquello que le es identificado, dejando, por ejemplo, digamos, rezagados a asuntos de la naturaleza, recursos genéticos, biológicos, faunísticos, florísticos, que si bien no representan ningún tipo de economía o productos para nosotros, merecen de conservación, ya que son producto de una sustentabilidad fuerte que merece de atención en todo este tema de la ética ecológica. Siguiente diapositiva. Siguiente. Entonces, es por eso que el libro habla sobre del paso del antropocentrismo al biocentrismo, donde se tiene una sustentabilidad ya no solo fuerte, sino súper fuerte, donde se empieza a hablar de un valor intrínseco de la naturaleza por el mismo hecho de existir y la manera en la que si bien los valores y la manera en la que se tiene las definiciones legales de sujetos de derecho son meramente invenciones humanas, pueden ampliarse a la naturaleza para conseguir este tipo de sostenibilidad. Y finalmente, siguiente. El último capítulo nos habla de la manera en la que se pueden hablar sobre acciones prácticas para poder introducir estos nuevos conceptos y estas nuevas visiones que todo el libro nos habla alrededor de sus 9 capítulos. Siguiente. Y entre esas hago énfasis en el fortalecimiento de la pluralidad, ya que, digamos, la economía extractivista también hace énfasis en el yo individualista, la ciudadanía, la participación de la ciudadanía en la conservación de sus recursos y en todos los mecanismos de acción política para tener en cuenta las políticas ambientales y de conservación. En esto tiene mucho que ver la política territorial de zonificación y la política de comunitaria y sobre todo la política verde, ya que hace unas décadas cuando fue escrito este libro no se hablaba mucho de los partidos políticos de tener propuestas ambientales, pero ya se tiene incluso existen iniciativas recientes, como mencioné antes, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, programas como C40 Cities, que se encarga de hacer ciudades ecológicas, y acuerdos internacionales que reconocen la brecha entre el norte y el sur global y que merecen una atención positiva por la manera en la que como humanidad hemos avanzado en cuestión de política y desarrollo en torno a la sostenibilidad. Gracias.